Bienvenidas y bienvenidos a este proyecto que hoy quiero presentarles. Mi nombre es Roxana Ambrosio y estoy muy contenta y muy agradecida de que me permitan estar con ustedes hoy. En esta ocasión quiero presentarles este proyecto que hoy inicia, la consultoría de Roxana Ambrosio. Pero antes quiero platicarte un poquito acerca de mí, contarte cómo llegué a este punto, cuál es el camino que he llevado para poder concretar este proyecto. Y sobre todo quiero contarte de qué manera puedo ayudarte a ti con este proyecto. Y bien, pues para empezar yo te dije ya mi nombre. Soy Roxana Ambrosio, estudié la licenciatura en diseño gráfico. Los primeros años después de haber terminado la carrera, me dediqué al diseño, al trabajo de diseño. Sin embargo, a los pocos años tuve la oportunidad de empezar a dar clases en nivel secundaria. En el colegio en el que empecé a dar clases, tuve la oportunidad de dar las clases de educación artística, historia del arte, taller de diseño, taller de empresa como un proyecto especial que hubo en una ocasión. ¿Por qué te lo cuento? Porque déjame decirte que en ese periodo de mi vida fue cuando descubrí mi vocación. Y mi vocación es enseñar, es compartir. No me quedaba todavía muy claro hasta que empecé a dar clases, el darme cuenta que para poder llevar un conocimiento yo tenía que prepararme muchísimo. Es cierto, es un papel muy demandante, pero también muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas que están ahí en un salón requieren y te exigen lo mejor de ti. Pero en el momento en que tú piensas que tú estás dando una clase, tú estás enseñándolos, resulta que en algún momento esto se cambia, el papel cambia y terminas tú siendo el que aprende de ellos. Entonces, este proceso de enseñanza-aprendizaje marcó mi vida. Fue en ese momento cuando yo descubrí que compartir era mi vocación. Y así siguió siendo durante muchos años. He seguido consolidando esa idea. Bueno, pero regresándome, después de algunos años de dar clases, surge una gran oportunidad. Me invitan a formar parte de un proyecto nuevo, crear una universidad enfocada al diseño. Obviamente, por el perfil que tenía, pues encajaba perfecto. Así que, sin pensarlo mucho, decidí aceptar y empecé pues un nuevo momento de mi vida. ¿Por qué? Porque en el principio intenté combinar tanto las clases en el colegio, en la secundaria, como el nuevo proyecto. Pero llegó un momento en que tuve que dejarlo primero para dedicarme 100% a la universidad. ¿Y por qué te lo cuento? Pues porque resulta que ahí no solamente aprendí cuestiones pedagógicas, sino que descubrí un mundo totalmente distinto, que me encantó. Haz de cuenta que de repente era un lienzo en blanco en el cual yo podía pintar. Y aquí fue similar porque empecé a organizar las cosas, a organizar los departamentos, la manera de trabajar. Además de que nunca perdí el contacto con los jóvenes porque seguí dando algunas clases allá con ellos. Pasaron muchas cosas interesantes. También tuve la grandiosa oportunidad de diseñar las carreras. Esa es la parte de diseño curricular que pocos manejan y que es también un ámbito sumamente interesante. Así pasaron muchos años en los cuales estuve 100% dedicada. Y en un momento de esos años, algo también marcó mi vida. Y lo marcó porque un grupo de artesanos llegó a buscarnos como universidad. Venían con una serie de necesidades y buscaban una capacitación que los ayudara a mejorar su trabajo, a aumentar sus ventas. La verdad fue increíble esa experiencia. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que yo desarrollé como tal un proyecto 100% diseñado en las necesidades del cliente, en este caso los grupos de artesanos. Entonces se encendió en mí como una chispita, como algo que se quedó el gusanito de seguir probando. También en esta etapa de mi vida
tuve la oportunidad de iniciar y de culminar un doctorado, el doctorado en investigaciones educativas. Algo que me vino a modificar totalmente mi persona. Creo que fue cuando obtuve mayor autoestima, fue cuando me sentí capaz de aprender todo lo que me interesaba, que no había límites, que el camino del aprendizaje siempre iba a estar ahí y que lo iba a poder recorrer las veces que yo quisiera. Así que muy entusiasmada, inicié el doctorado y lo culminé. El problema fue cuando tuve que hacer la tesis. ¿Por qué? Porque requirió un esfuerzo todavía más grande. Y eso me llevó a decidir nuevamente que tenía que dejar el proyecto de la universidad para dedicarme a este último tramo del doctorado. Y lo hice. Cuando culmino, cuando me titulo, presento el examen profesional, pues mucha emoción, pero también viene la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue después de esto? Sé que tengo muchos conocimientos, sé que tengo experiencia, sé que puedo aportar mucho, pero entonces, ¿cuál es el camino? Y recordando lo que les decía, esta cercanía con los proyectos, esto que había nacido como un nuevo interés, pues definitivamente determinó el que yo quisiera dedicarme a realizar proyectos de desarrollo social. Y cuando hablo de desarrollo social, estoy hablando de proyectos educativos, proyectos culturales, artísticos, inclusive económicos. Entonces comencé a buscar y afortunadamente encontré a una persona muy profesional y muy conocedora de un tema que me apasiona, que es el patrimonio cultural, que me invitó a formar parte de una fundación, la Fundación Niños Amigos del Patrimonio, aquí en Oaxaca. Yo, con mucho gusto y mucho entusiasmo y con todas las ganas, me dediqué a desarrollar proyectos. ¿Pero qué aprendo? En este tiempo fue maravilloso por lo que aprendí, por el contacto que tuve, por los sueños que nos guiaron, siempre en la búsqueda de hacer cosas que beneficiaran a la comunidad, a la sociedad. Pero ¿cuál fue la parte dolorosa? El hecho de que nosotros buscamos, porque éramos una asociación, buscábamos recursos, buscábamos cómo llevar a cabo nuestros proyectos y encontramos oídos sordos en las autoridades, en muchas personas que tenían la posibilidad de apoyar y no lo hicieron. Entonces vino un poco esta desilusión, sin embargo jamás dejamos de intentarlo. Tanto es así que en ese momento también tengo la oportunidad de trabajar en otra asociación y lo hago, pero me vuelvo a encontrar con lo mismo, el hecho de la falta de recursos. Con esta nueva asociación tuve la fortuna de conocer a muchas personas que tenían ideas fantásticas para mejorar a nuestra sociedad, nuestro entorno. Había proyectos de saneamiento del agua, había proyectos culturales, educativos, de hacer a las comunidades sustentables. Pero el recurso que buscamos por mucho tiempo nunca llegó y no pudo concretarse nada, pese al trabajo de muchas personas, un trabajo profesional comprometido. Así que estando en este momento de mi vida, decidí hacer un alto y ver qué era lo que estaba fallando. ¿Cuál era el problema? Sí, vuelvo a insistir, había muchos conocimientos, tenía yo muchos recursos, pero ¿qué era lo que hacía que yo no pudiera concretar o no pudiéramos? Porque no solamente era yo, eran muchísimas personas a mi alrededor. Así que, pensando que era el problema de origen, la falta de recursos, decidí que era el momento de prepararme para eso. Hablan tanto de los recursos, que hay recursos internacionales, recursos federales, recursos privados, pero ¿dónde están? ¿Cómo llego yo a ellos? Así que decidí que ese era el momento, que me hubiera encantado poder seguir dedicándome a lo que me gustaba, al diseño de proyectos, a la organización. Pero había una nueva necesidad. Así que yo
conscientemente, decido que eso es ahora lo que yo tengo que enfrentar. Y así lo hice. Tomé cursos, tomé capacitaciones y descubro un mundo distinto. Descubrí que realmente los recursos efectivamente están ahí. Lo que no sabemos es cómo llegar a ellos. Y no sabemos desde las empresas como iniciativa privada, no lo sabemos como organizaciones sin fines de lucro como las ACES, las OSC, y tampoco lo sabemos como personas físicas que empezamos a trabajar por nuestra profesión, con nuestra profesión, tampoco sabemos cómo utilizar lo que tenemos a la mano, pues obviamente para abrirnos camino y para tener y generar ingresos muy dignamente con nuestro trabajo. Así que, pues vino, aquí les cuento que estaba yo en ese punto cuando llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, pues hubo un encierro forzado en el cual yo no podía salir, pero dije, no importa, voy a seguir estudiando, voy a seguir estructurando esto. Y fue en este proceso en el que, aunque estaba yo viviendo, pues el no estar en contacto con todos mis seres queridos, el no ver a mis amistades, el no poder salir, el perder tantas cosas. Sin embargo, en mi caso muy particular, fue el momento de concretar. Llegó el momento en que ya tenía a mi alrededor todos los recursos y supe que era lo que yo quería. Quería tener una consultoría porque tengo la capacidad de ayudar a las personas en muchos ámbitos y lo quiero hacer de manera profesional, responsable, y era el punto exacto. Era donde se podían conjugar no solamente mis conocimientos, mis intereses y sobre todo las necesidades que había a mi alrededor. Así que tomé la decisión de ser una emprendedora y empecé el proyecto. Empecé el proyecto, espero, de vida, en el cual estoy concretando el día de hoy esa consultoría. Pues bueno, ya te conté cómo llegué a este punto. Espero que me sigas escuchando porque tengo muchas cosas que contarte ahora de lo que hago y cómo te puedo ayudar. Espero que nos veamos pronto. Gracias.